Buenas tardes. A nombre del Centro de Estudios Laicos, agradecemos su asistencia a este foro sobre sociedad, ética y rol de la universidad. En este foro nos van a acompañar son tres expositores que están adelante. Sebastián Jans, primer gran vigilante de la Gran Logia de Chile, también historiador y escritor, académico, investigador Carlos Saavedra, el actual candidato a rector para el siguiente periodo de la Universidad de Concepción, y Nicolás Barria, también docente de la Universidad de Concepción y miembro de la Sociedad Universitaria de Resistencia. Así que, bueno, en el orden que lo enumeré, le cedo la palabra y posteriormente a su exposición habrá un espacio de diálogo, de preguntas y de conversación entre la audiencia y los expositores. Así que muchas gracias y Sebastián. Gracias. Muy buenas tardes. Es un placer estar con el profesor, con el representante de los académicos, un área significativa, ¿no? Para hacer una reflexión sobre este tema que tiene bastante amplitud, desde luego. Son temas que, desde luego, tienen la posibilidad de incorporar distintas variables de la reflexión sobre lo que significa los temas del hombre, de la formación y de las conductas humanas, ¿no? Yo vengo acá en primer lugar, quiero clarificarlo, desde la mirada de la masonería. La masonería ha estado en un proceso de reflexión sobre la educación desde sus orígenes mismos. Desde luego, con distintos aportes a través de la historia, instituciones importantes del ámbito de la educación terciaria, que son parte de un legado que siempre hemos reivindicado históricamente. Nos gusta mucho mirar la historia y reivindicar eventos en el cual hemos hecho una contribución importante al país, a la visión republicana. Pero creo que a pesar de esa reivindicación, hay una mirada que en las últimas décadas no ha estado precisamente clara. Y en ese contexto se inscribe un debate que se ha dado en distintas instancias, en distintos periodos, a veces con mayor intensidad, a veces con menos intensidad, a veces con experiencias buenas y otras con experiencias no precisamente resaltables. Entonces, al hacer esta mirada, yo creo que es importante indicar que para nosotros el tema de la educación, como una institución que tiene una mirada esencialmente ética y que busca precisamente aportar en la construcción del ethos y en el hecho moral, a partir de ello hay situaciones o hay miradas que tienen que ver con la educación que se han ido de alguna manera siendo atravesadas por lo que es la realidad de la educación en nuestro país, en los debates que tienen que ver con la educación y en las aspiraciones que a través de las últimas décadas se han manifestado respecto a esto. Digo aspiraciones, no estoy hablando solamente de los movimientos sociales, sino que las aspiraciones que tienen que ver con la idea que debe tenerse sobre la educación y el rol a cumplir en una sociedad. Y en ese contexto, muchos dentro de la masonería pensamos que el tema de la educación en sus distintos niveles es el mismo. Y es el mismo a partir de una realidad de la sociedad. Y la sociedad chilena está sometida, desde luego, a contradicciones que son bastante importantes, a temas que son bastante importantes y que demuestran, por un lado, que tenemos una sociedad tremendamente atomizada,
con amplios niveles de fragmentación y donde efectivamente hay distintos niveles, distintos espacios y distintos núcleos que son absolutamente contrarios unos a otros. Tenemos una sociedad que está marcada, desde luego, y yo comparto el diagnóstico en cuanto a que tenemos una sociedad marcada por un grave problema de inequidad. Tenemos una sociedad absolutamente determinada respecto a contradicciones que devienen de esa condición de, digamos, de inequidad. Si uno mira las ciudades nuestras en Chile, vemos que las sociedades están reflejando lo que es la construcción de la sociedad que tenemos. Sociedades que están señaladas por la inequidad y que las ciudades son una manifestación concreta. La sociedad de hoy día es una sociedad urbana, por esencia. Entonces esto trae como consecuencia que cuando hablamos de qué es lo que queremos como sociedad, indudablemente los aspectos de la formación son determinantes. Tenemos en nuestra sociedad, yo creo que en gran medida las personas que piensan en este país sobre cómo abordar el tema de los desafíos de nuestra sociedad, reconocemos que hay una crisis importante a nivel de las instituciones. Y cuando hablamos de crisis de las instituciones, estamos hablando también de las instituciones que están destinadas a dar respuesta a las necesidades de formación dentro de la sociedad. Y en este caso la universidad está, desde luego, también en una crisis. Y una crisis que tiene una historia. En las últimas décadas, la universidad, desde luego, está atravesada por distintas miradas. Desde las miradas que hablan de que se trata de una institución destinada fundamentalmente a posibilitar la formación profesional del individuo, hasta las otras miradas que dicen que la universidad debe ser el centro de la construcción ética dentro de una sociedad. La mirada histórica de la universidad desde su génesis siempre estaba asociada, desde luego, a la idea de las universitas, ¿no es cierto?, y el humanae. ¿Qué es lo que viene con esto? De que siempre la universidad ha estado pensada históricamente respecto a cuál es el rol que tiene que cumplir la formación del hombre, como portadora de los conocimientos, pero puesto en la perspectiva del cumplimiento del rol del hombre en la vida y en la sociedad. De alguna manera las miradas mercantilistas que se impusieron en las últimas décadas han considerado que la universidad tiene roles más específicos, que no tienen que ver cómo vamos señalando cuál es la idea de sociedad, cuál es la idea de convivencia, cuál es la idea de la puesta del conocimiento en función de las personas, sino que esencialmente, ¿no es cierto?, entregando una cantidad de conocimientos y que esos conocimientos van a permitir cierto nivel de acreditación al individuo que está en condiciones adecuadas para ir a cumplir roles profesionales en la vida. Entonces, ahí está la contradicción que de alguna manera responde, o de manera importante más bien responde a que la sociedad está reflejando sus carencias, sus insuficiencias, a partir de un rol que la educación está señalando en la formación de individuos que están destinados fundamentalmente a competir en el ámbito de un mercado, a competir en un ámbito generalmente, digamos, de necesidades puntuales frente a lo que significa enfrentar la vida con determinados conocimientos.
hay una crisis importante. Ahora, una de las cosas, cuando hablamos de crisis de las instituciones, que está señalando más fuertemente los problemas que derivan de esta crisis de la universidad, tiene que ver en gran medida con una comprensión de los procesos institucionales que son marcados por bajos niveles de participación y con una fuerte presencia del autoritarismo. Y uno de los temas que no ha estado con fuerza presente en la educación terciaria, en lo que es el proceso de generación de conocimiento para la democracia, en la generación de conocimiento para la convivencia, tiene que ver con los bajos niveles de tolerancia que son posibles de advertir en una sociedad como la nuestra. La universidad, por esencia, es aquella que está destinada efectivamente a generar los diálogos constructivos que permiten que la democracia efectivamente se exprese en condiciones efectivas. Cuando hay un autor que habla con mucha certeza sobre lo que llama él las clases creativas. Las clases creativas son aquellas que son capaces de producir los grandes cambios dentro de la sociedad. Y esas clases creativas tienen su radicación inicial, su punto de partida en lo que es el rol de la universidad, en lo que es la convivencia, el uso del conocimiento desde una perspectiva, desde una mirada social apuntada hacia el hombre. Y esas clases creativas, el autor se llama Richard Florida, que se ha dedicado a estudiar fundamentalmente el desarrollo de las ciudades contemporáneas. Él habla de que hay tres elementos que tienen que ser determinantes para construir estas clases creativas, capaces de impulsar visiones de sociedad, visiones del conocimiento que permitan que las sociedades sean exitosas. Y ahora que hay tres elementos que son fundamentales. Dice, por un lado están los talentos, toda la riqueza que se pone en función de las virtudes de las personas, para manejar el conocimiento, para adoptar el conocimiento a cuestiones concretas. La tecnología, como una herramienta necesaria para poner en función aquellas capacidades creativas, y la tolerancia. Uno advierte que la realidad de las instituciones nacionales, de las instituciones de la sociedad chilena, están muy marcadas efectivamente por una carencia de tolerancia. Y eso obedece en gran medida porque las instancias formativas de la tolerancia, de la convivencia, están cruzadas por estas crisis que impiden efectivamente que cumplan con ese rol. Yo creo que ese es un tema particularmente importante, porque tiene que ver respecto al etos que queremos construir, respecto a la forma como queremos hacer que el hecho moral se manifieste en una condición de convivencia. La crisis de las instituciones. La crisis de instituciones como las universidades marca claramente un sendero donde uno advierte que hay, por un lado, incapacidades de diálogo, incapacidades de convivencia y incapacidad de poner el conocimiento en función de una idea humana, de una idea integradora, de una idea donde el hombre esté puesto como una condición primera. Por lo tanto, al relacionar estos tres temas que hoy día nos han puesto como debate, primero el tema de la sociedad, la ética y la universidad, obviamente en los tres aspectos hay una misma crisis, y es una crisis que está determinada por visiones autoritarias en la gestión,
autoritarias en el hacer, poco participativas, porque hemos acostumbrado a los componentes institucionales, a los componentes de la sociedad, a no actuar reflexivamente, a no participar, a dejarse llevar, ¿no es cierto?, por ciertas inercias, y tiene que ver con cómo la ética también trae esa consecuencia de que se entiende que ciertas cuestiones son naturales al proceso de desarrollo social, al proceso de construcción social, al proceso como cada día estamos haciendo sociedad, y ello desde luego en cómo se entienden los procesos de educación. Y en ese contexto lo que implica la educación universitaria. La universidad es fundamental para mirar al país. Es fundamental para construir el sustento ético que permite la convivencia, que permite armar hacia el futuro lo que queremos hacer como sociedad. Por lo tanto, si hay una universidad que está demasiado estructurada respecto a formas que no tienen que ver con participación, que no tienen que ver con una mirada puesta esencialmente en una contribución constructiva del hombre, desde luego vamos a tener la mantención de problemas, la mantención de una crisis que es fuerte. Hay una cantidad de riesgos potenciales que afectan al hombre a futuro y que a veces no se está dando cuenta de una reflexión necesaria que tiene que partir precisamente en la universidad. Digo, desde los más diversos problemas. Cuando uno habla de crisis, generalmente se piensa que se trata de un tema que tenga que ver con las institucionalidad política, con la institucionalidad con las formas como se manejan ciertas problemáticas internas dentro de la sociedad política. Estoy hablando más allá de eso. Hay temas graves, ¿no?, que no hay una reflexión de fondo sobre cómo abordarlo. Temas que tienen que ver con la sustentabilidad, con el cambio climático. Hay temas dramáticos desde el punto de vista de lo que significa las migraciones, ¿no?, que es un tema potencialmente relevante a futuro. Temas que tienen que ver con cómo vamos abordando ideas concretas respecto a cómo resolver los grandes problemas sociales hoy día. En fin, hay una enormidad de problemas, ¿no? Y eso uno queda con la sensación de que las universidades se han estancado en torno a proyectos que tienen que ver con su propia sustentabilidad dentro de un régimen muy competitivo económico, dentro de un conjunto de cuestiones que tienen que ver con cómo hacemos funcionar, tal vez económicamente, la institución, pero no se pierde mucho tiempo y se abortan posibilidades que tienen que ver con las miradas fundamentales respecto a cómo concebimos la sociedad y cómo tenemos que ir, digamos, generando una idea ética común, un ethos, donde haya mayor convivencia, mayor participación y mayor, desde luego, oportunidad, mayor realización